continuación. TVM, la televisión de los migueleños. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, gusto saludarles, bienvenidos. Usted que es nuestro invitado especial de todas las mañanas del pueblo salvadoreño. Si algo podemos rescatar en medio de todo lo que está ocurriendo a nivel mundial por esta pandemia, por esta mortandad, por el tema del coronavirus, el COVID-19, por supuesto, es que en nuestro país, al menos el día de ayer, se registraron 0 homicidios. Y eso, pues, desde cualquier punto de vista es rescatable. Más no lo que estaría ocurriendo en el sentido de la confrontación o los antagonismos que se están evidenciando por parte de aquellos que según la Constitución están mandatados a poder colaborar, porque la Constitución de la República es clara al decir que los poderes del Estado van a colaborar entre sí para el beneficio de la ciudadanía. Bueno, ya conocemos, por supuesto, los reclamos del presidente de la República hacia el resto de poder de Estado, particularmente la Asamblea Legislativa y otros sectores a quienes acusa de que en medio de la crisis están queriendo orquestar un ataque en contra de las autoridades gubernamentales. Él decía, bueno, que Dios los perdone, decía, y seguimos siempre a la expectativa de saber cómo puede evolucionar este tema de tal forma de que El Salvador no enfrente lo que pudiera ser un registro insostenible de casos. Hasta el momento, por lo menos lo que nos han dicho las autoridades, se ha mantenido la curva aplanada y vamos a ir conociendo la actualidad de esto. El tema es puramente la discusión de la mañana de derechos humanos, de derechos de los ciudadanos. Mi derecho termina donde empiezan los tuyos, pero ¿cómo hacemos dentro de la sociedad para poder ir buscando un balance de tal forma que yo no atropelle tus derechos y que tú no atropelles los mismos? Y las mismas autoridades también, que respeten los derechos de los ciudadanos, pero en el contexto de esta crisis, ¿qué significan los derechos humanos? Eso lo vamos a discutir a la luz de dos expertos, desde mi punto de vista, conocedores de la materia y que nos pueden aclarar muchas dudas. Por favor, acompáñame al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador. Esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! Bueno, aquí estamos. Gracias por su sintonía. Las disculpas del caso, entramos unos minutos tarde. Ya estaba aquí, no me vaya a poner el dedo Santa que va a decir que no, yo ya había venido, lo que pasa es que no había hecho el café Santa. Es broma, ya estaba el café servidito aquí calientito. Bueno, sin más preámbulo voy a dar la más cordial de las bienvenidas. Es un gusto para mí, como siempre, recibir a Benjamín Cuellar. Él es miembro del proyecto Víctimas Demandantes. Y aunque a él no le guste, pues ex IDUCA, ¿verdad? 20 años estuvo en el IDUCA y no le gusta que le digan que es del IDUCA. 22 de director. 22, sí, y 5 que te tuvieron ahí nada más de adorno. Y 3 de sabático. Adorno. No pinto para adorno yo. Es broma, hombre, tan temprano ya está segregando bilis. No, te digo que adorno soy. Bueno, fíjate que te está cayendo mal la cuarentena, ya tenés ansiedad, ya tenés ira. No, hombre, lo más tranquilo estoy yo. Y solo en tu casa, a lo mejor que no tenés que usar mascarilla.
Nada. Gracias por estar con nosotros, Benjamín. Igual. Bueno, Benjamín se va a hacer acompañar por, esta mañana vamos a discutir también, Pedro Martínez está también en su casa cumpliendo la cuarentena y por medio de la tecnología también vamos a poder conversar con él. Él es miembro del Laboratorio de Investigación Social contra la Impunidad. Pedro, me da mucho gusto saludarte y que estés allá bien guardadito en tu casa. Por supuesto, José, aquí estamos cumpliendo con la cuarentena, eso es indiscutible, ¿verdad? Hay que ser parte responsable de esto y tomando todas las medidas necesarias, ¿verdad? Que nos están explicando. Así que aquí estamos, desde que se decretó la cuarentena, haciendo el esfuerzo. Bueno, sí, y me parece, ¿sabe? Porque hay que, Pedro y Benjamín, hay que dar el ejemplo a la ciudadanía de que la cuarentena es obligatoria y hay que respetarla. Porque esto se ha malinterpretado, se ha malentendido, ¿verdad? Que la sala le ha dado a la gente libre albedrío para que y respete la cuarentena. No, la cuarentena es la única ahorita medida que nos podrá permitir mantener aplanada la curva y es obligatoria y hay que cumplirla. Ya vamos a ir hablando un poco en relación a lo que está aconteciendo en el país con nuestros invitados. Antes, actualizamos el cuadro estadístico de la página del gobierno, la página oficial. Ahí está, situación nacional COVID-19, última actualización 21 de abril del 2020 a las 12:23 de la mañana. Casos recuperados 48, casos fallecidos 7, 170 casos delicados y confirmados. Si lo puedes subir un poco, por favor, Santa Cruz. Y casos confirmados 225. O sea, subió a 225 en las últimas horas y se continúa, por supuesto, si me puedes poner, Santa, el número de personas que están albergadas, eso sería interesante porque eso nos va a poder permitir tener un parámetro en el sentido de cómo se están encontrando, porque en esta fase lo que se estaba buscando eran los posibles casos de contagios internos, es decir, gente que había dado positiva al COVID-19, ahí está, miren, personas en centros de cuarentena, 4.034, centros de cuarentena 82, personas que han finalizado la cuarentena 3.450, bueno, así están las cifras y esperemos, digo, las estadísticas o esa proyección matemática de la que hablaba el presidente de la República es prácticamente no se ha hecho realidad y eso creo que es de aplaudir, ¿verdad? Pero sí decir que se han reportado en las últimas horas 7 nuevos casos de COVID-19 y ya se suman 240, dijimos, ¿verdad, Santa? 240, sí. Y bueno, creo que es de poner la atención en relación a qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se necesita hacer de parte 225, ¿verdad? Ah, pues sí, 225. Bueno, yo dije la cifra mal, 225. Bueno, recordarle que ya estamos en Facebook Live. ¿Cuántos hay conectados ya, Santa, en el Facebook Live? En la página, bueno, ya tenemos 100 conectados en la página Noticieros TVM, Televisión Migueleña de Facebook. Le invito por favor a que se conecte y que siga también comentando desde esa vía. El Twitter, @noticierostvm de nuestra televisora y también @forotvm el programa, ¿verdad? Más adelante, infaltable el segmento de opinión ciudadana y les prometo administrar mejor el tiempo para poder darles a ustedes la posibilidad de que pregunten. 2263-2608, 2263-2608. Bueno, lo último que hemos podido... y ya les doy a nueva cuenta la más cordial de las bienvenidas a Benjamín y a Pedro, lo último que hemos podido tener en esta situación de lo que está ocurriendo, por supuesto, es el denominado cerco sanitario, ¿verdad?, que implementó la alcaldía de San Salvador y de alguna forma lo que están haciendo otros alcaldes en el sentido también de poder tomar sus medidas internas de bioseguridad para evitar que más casos se reporten en el territorio. En San Salvador es donde más casos se están registrando. Obviamente hemos de entender, la densidad poblacional en la ciudad lo permite y bueno, se tomaron medidas. Desde algún punto de vista lo que se está un poco cuestionando es que estos denominados cercos sanitarios pues no tendrían nada de sanitarios porque no tienen atribuciones los alcaldes para poder implementar este tipo de medidas. Y empiezo con el tuit del fiscal general de la República, Pedro y Benjamín,
proteger la salud debe ser prioridad de todos. Estoy consciente que se debe tomar medidas, pero esto no debe significar establecer toques de queda. Los funcionarios no tenemos más facultades que la ley nos otorga. El que tenga oídos que oiga y el que no será procesado. Procesado. Se estará refiriendo el fiscal general a los alcaldes, se estará refiriendo el fiscal general a las autoridades de gobierno que han implementado cerco sanitario, como por ejemplo el que se implementó en el Puerto de la Libertad por 48 horas, y de ahí para allá lo que dijo el presidente de la República, que se autorizaba a los 262 alcaldes a tomar medidas de control ciudadano para poder restringir el hecho de que la movilidad y este tema de que posiblemente la gente que anda en la calle deambulando y que se pueda convertir precisamente en un eslabón de contagio. Benjamín, empiezo contigo, siguiente con Pedro. Bueno, en referencia a lo del fiscal, se está hablando de, según lo que leí, está hablando de los funcionarios que no cumplan, o sea, que se atribuyan facultades que no tienen. Eso es lo que entendí yo del tuit. O sea, el problema es que en este país ahora se han dedicado los funcionarios y los de alto nivel a trabajar a través de tuit, ¿verdad? Ya los comunicados oficiales se olvidaron, ya no aparecen, o aparecen muy de vez en cuando. Yo creo que es importante considerar que ese tuit que mandó el fiscal, que no caiga en lo mismo que el señor Bukele dijo, que a puro tuit gobierna. O sea, que expliquen las cosas. O sea, esa duda no la tengo que aclarar yo, la tiene que aclarar el fiscal. Y si los va a procesar, que los procesen. Si están asumiendo facultades que no les corresponden. Yo creo que eso habría que hacer. ¿Se puede procesar a una persona, Benjamín, por implementar medidas para que más ciudadanos se contagien? No, estamos hablando de facultades que no les otorga la ley, ¿sí? O sea, pero pongamos en contexto eso, Benjamín, porque lo que estamos viendo es una cosa que de alguna manera pues es un poco rara, incomprensible hasta cierto punto. Mira, José, te pongo por ejemplo lo que han hecho en Nuevo Cucatlán. Está prohibido que circulen menores de edad de 15 años, ¿verdad? Y mayores de 60 años. ¿Eso qué tiene que ver con prevenir o combatir la pandemia? Yo creo que no tiene nada que ver. O sea, yo no podría circular, voy a cumplir 64 años. Yo no podría circular. Yo no circulo porque estoy en mi casa cumpliendo con la cuarentena, ¿verdad? Entonces, hay cosas que no tienen sentido. Y no me digan, por favor, de que la sala dijo que la sala de lo constitucional quiere que todos nos muramos, o que estas medidas que están tomando los alcaldes son para que la pandemia no se extienda. No es cierto. O sea, yo ayer te lo decía y te lo repito, ¿verdad? Lo que decía el señor Bukele, padre, se usa la media verdad exagerando las noticias, dañando el honor y la imagen de las personas a las que se pretende destruir. Un consejo para todos, siempre hay que buscar asesores inteligentes, sobre todo cuando uno no lo es. Armando Bukele, lo dijo hace 6 años. Sí, padre. Sí, Armando Bukele. Se llama. Sí. Vaya, Pedro, pero también, mira, fíjate lo último, Pedro. Lo último es que FESPAD ha presentado también una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1 y 2 del decreto número 19 sobre la cuarentena domiciliar. Pero yo pongo en perspectiva esto, Pedro, es decir, se le puede acusar a las autoridades de estar implementando medidas para evitar que se siga contagiando más población y evitar que los hospitales colapsen y evitar tener las imágenes que hemos visto de Guayaquil, de Ecuador, de Italia, porque como quiera, mira, Pedro, todos los países están implementando drásticas medidas para poder obligar a la gente a mantenerse en su casa. Eso no es invento de nadie, lo está haciendo lo está haciendo Italia, lo ha hecho Alemania,
Bueno, la primer ministro alemana Angela Merkel acaba de sancionar una ley de 7 años de prisión para aquellos que violen la cuarentena. En otros países igual. Bueno, a un loco ahí del presidente de Filipinas, el Duterte, ese está dicho que maten a la gente si anda violando la cuarentena. Es decir, se puede acusar a las autoridades de algún delito por querer evitar que más gente se contagie, por querer obligar a que la gente se mantenga en sus casas. Pedro. Bueno, sentemos las bases de la discusión para que tengamos claro el panorama, ¿verdad? Y no caigamos en una situación en donde la gente que nos ve tenga una mala impresión de esto. Ya dijo Benjamín, lo primero es que la Sala de lo Constitucional en ningún momento ha planteado que no se tomen las medidas necesarias para contener la pandemia. No ha sido eso lo que la Sala ha expresado. Lo que ocurre acá, y tú lo dijiste bien claramente, y por eso voy a tomar ese ejemplo, Angela Merkel se ha aprobado una ley que le faculta hacer eso que está implementando. Acá la Sala ya lo dijo claramente, entiéndase, el Ejecutivo y el Legislativo desarrollen una ley que permita tomar todas las acciones establecidas claramente para que se puedan desarrollar esas detenciones que están realizando, pero que tengan una normativa que lo faculte. Ahorita actualmente no existe. Se están inventando situaciones que caen en la arbitrariedad. Entonces, veamos. Así como Benjamín, así como tú y yo estamos cumpliendo con la cuarentena porque somos responsables, porque sabemos que es lo mejor, que sabemos que el Estado salvadoreño, el presidente, debe de hacer todo lo posible para que esta pandemia no llegue a situaciones incontrolables, de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero eso no habilita a generar situaciones autoritarias en donde pasa por encima de la institucionalidad del país. Aquí lo que se está poniendo en peligro es debilitar el Estado de Derecho en El Salvador, que ya estaba en medio muerto. Pero lo poquito que había, lo poquito que se ha progresado, la idea es debilitarlo más para concentrar el poder, y eso es exactamente lo que no se debe de permitir. Situaciones que se salgan de control, que los alcaldes estén imponiendo toques de queda cuando no están facultados por la ley. Todo se puede hacer sin traspasar la legalidad, sin traspasar y violentar la Constitución. Los cercos sanitarios perfectamente pueden ser desarrollados de una manera distinta. ¿Por qué tenés que meter en todo a la Fuerza Armada? ¿Por qué tiene que ser siempre a la fuerza cuando el Código de Salud establece claramente que para tomar todas las medidas necesarias para implementar los controles sanitarios debe hacerse, por supuesto, integrando todas las instituciones del Estado, pero especialmente, dice, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación? O sea, el espíritu del Código de Salud es educar a la gente. El espíritu es implementar medidas se pueden desarrollar. Pero vaya, Pedro y Benjamín, en el orden, pero ¿cuál es la violación? En el Gran San Salvador, en el municipio de San Salvador, es el hecho de implementar un cerco sanitario para poder limitar un poco el ingreso y la salida de ciudadanos que no tengan nada que hacer en él, o lo que tú estás poniendo en perspectiva, que es la utilización de las Fuerzas Armadas para poder ayudar a cumplir con estos cercos. Es decir, ¿es eso en realidad entonces lo que tú crees que es una violación constitucional? Solo, perdón, es que no es, perdón Pedro, no es cerco sanitario ni cordón sanitario, es ocupación militar. Ahí no han hecho pruebas, por ejemplo, para ver quiénes están contagiados y quiénes no. Eso sería sanitario. Lo que han hecho es ocupación militar. ¿Para qué fines? No sé. Sí, perdón, Pedro. Está bien, sí, no, pero es que la gente del puerto, hablemos del caso del Puerto de la Libertad, la gente del Puerto de la Libertad se les comunica que va a haber un cordón sanitario junto con un cordón militar 15, 20 minutos antes. Y no se envía un apoyo humanístico de preparación para que esa gente pueda cumplir sin poder salir de sus casas. O sea, aquí lo que estamos viendo son medidas a medias de presión, de miedo, de generar pánico, pero no estamos viendo, Josué, realmente una verdadera
medida que permita a la gente poder cumplir con esa cuarentena teniendo toda la protección necesaria y planteándolo desde el punto de la dignidad humana. O sea, no, pero no basta, Pedro, con que San Salvador esté presentando la mayor cantidad de casos positivos de COVID. No basta con eso. Ya hemos aclarado que se pueden desarrollar todas las actividades desde el punto de vista sanitario. Lo que no se puede y no se vale es aprovecharse de esta pandemia, aprovecharse de este momento de situación de debilidad institucional para sacar raja, de alguna forma debilitar más al Estado e intentar, mira, lo que está ocurriendo acá es un esfuerzo por debilitar todas las instituciones del Estado, y eso lo estamos viendo constantemente. La idea es hacer ver mal a las instituciones. Entonces, lo que debe prevalecer en este momento es el diálogo, el trabajo en equipo, el trabajo humanitario con perspectiva humana, con perspectiva de la dignidad humana hacia la población, y no crear una situación, al contrario, de pánico, de miedo, de insubordinación, porque solo haya autorizado a la policía a doblar muñecas, ya eso es suficiente, Josué, para violentar todo el Estado de Derecho. Y le está diciendo a la Policía Nacional Civil nuestra, que es una de las instituciones más demandadas por violación a derechos humanos, que cometa violaciones. Eso es impensable en un Estado de Derecho. Bueno, vaya, Benjamín, un poco agregando a lo que nos establece Pedro, en el sentido de que pareciera que hay aquí dos escenarios, dos puntos de vista, ¿verdad? Ciertamente el presidente, eso último que dijo Pedro Benjamín es cierto, lo dijo en una cadena nacional, pero no sé hasta dónde, por supuesto, las autoridades, o sea, vaya, digo, es utilizar un lenguaje coloquial para poder decirle a la gente, mire, quédese en su casa, no se exponga, va a ser detenido y va a ser enviado a un centro de contención, porque hasta el momento, no sé, creo yo, y después de la resolución de la Sala de lo Constitucional, no se han evidenciado conatos de violencia o de alguna manera también abusos de parte de la autoridad. Lo pongo en perspectiva de esa manera, Benjamín. Perdón, no sé cuántos días después de que esa cadena nacional, que son monólogos sin prensa, de parte del señor Bukele hijo, no sé cuántos días tardó para que un policía le pidiera mordida a un muchacho que iba en su motocicleta, allá por Occidente, creo que San Julián, Sonsonate. En San Julián, y le pegara 2 balazos en la pierna. Y que después saliera el aparato policial diciendo que no iba a poner denuncia, ¿verdad? Y el papá quejándose. Eso fue después de esa cadena, perdón. Hace en el cerco militar, o cordón sanitario, como le dicen así eufemísticamente, hay 2 personas que pertenecen a una asociación comunitaria de agua, que andaban trabajando en eso para proveer de agua a la gente que no tiene, porque la primera recomendación que se hizo es lávense las manos. Yo no sé si con arena o con tierra, cuando no tiene la gente agua. Pero entonces esa gente andaba proveyendo de agua y fueron golpeados por elementos miembros de la Fuerza Armada, creo yo. No, creo que no eran de la Policía Nacional Civil. Te puedo dar varios ejemplos, Josué, de lo que ha ocurrido después de que dijo doblen las muñecas. Y ese lenguaje eufemístico, figurativo, coloquial que ocupó el presidente, ya sabemos cómo lo pueden interpretar la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. No nos hagamos, por favor. Bye. Ok. Bueno, miren, pero ¿no les parece que hay un gran componente en esto, Pedro y Benjamín, en el sentido de la responsabilidad que debe tener la gente? Es que no deberíamos de necesitar, Pedro y Benjamín, de medidas punitivas o de amenazas o de infundir miedo para poder saber que lo único que nos puede mantener a salvo y la única colaboración que podemos hacer con el gobierno es respetar la cuarentena. El problema es que no se ha respetado la cuarentena, y ya voy a entrar al tema de la Sala de lo Constitucional y lo que ha sido considerado como una resolución gallo-gallina, ¿verdad? Que dice, cumplan la cuarentena, pero a nadie se le puede detener porque no hay facultades legales del gobierno para que lo puedan hacer. Pedro.
Bueno, mira, José, la situación es la siguiente. En este caso, hay que decir que nosotros no nos oponemos en ningún momento a todas estas medidas sanitarias realizadas de la mejor forma posible, cumpliendo con la legislación, con la Constitución, respetando la dignidad humana de las personas. Ahora bien, hay cosas interesantes en este asunto que hay que decir, y es que obviamente el tema educativo es importante y por supuesto que lo mejor sería que la gente no desacatara la cuarentena y cumpliéramos todos, pero no es ese la facultad que le da a ningún funcionario a pasar sobre la Constitución, porque realmente lo que está ocurriendo en este país es que desde el principio, cuando la gente fue detenida en el aeropuerto y fue llevado al primer centro de contención en Jiquilisco, la gente se quejó que no habían condiciones, que no había alimentación, que no había condiciones dignas para poder. Ellos estaban en todas, después de molestarse en un principio, ¿verdad? Que no dejaban entrar al país, pero todos entendíamos que era necesario, eso fue así. Pero la gente se está quejando en los centros de contención que están abandonados, que no hay criterios médicos que determinen por qué razón deben continuar en la cuarentena. O sea, hay que decir que ya pasó más de un mes y que todavía se siguen dando situaciones violatorias de derechos humanos. Eso sí es gravísimo. Está bien en los primeros días y en las siguientes semanas que eso, el presidente Bukele dijo que poco a poco iban a ir mejorando, mejorando y corrigiendo los errores que estaban cometiendo. Aceptó que habían cometido errores, pero sigue cometiéndolos a estas alturas del proceso. La Sala de lo Constitucional lo que ha dicho es que hay gente que está siendo detenida, está siendo llevada a centros de detención, sus familiares no saben dónde se encuentran, no tienen información de cuál es la situación médica de ellos, no les están haciendo las pruebas de COVID y alguna gente se está quejando que ya pasaron el tiempo que les habían dicho, los 30 días de cuarentena que se iban a quedar en los centros de contención y que no hay criterio médico que determine que deben de seguir ahí y no los están dejando salir. O sea, eso a la par de otras digamos, quejas de los médicos y enfermeras que no tienen el equipo mínimo necesario para poder trabajar con las personas enfermas de COVID. O sea, hay una gran situación, hay un montón de cosas, hay una gran cantidad de situaciones que no se están corrigiendo, que simplemente hace oídos sordos y la sala lo que le dice nada más es, mire, aquí falta información, aquí no sabemos cuántas personas están detenidas, en qué centros están detenidos, la gente no lo sabe, no les permiten comunicarse con la familia. Vimos cómo se denunció que en el Hospital Saldaña, gente que estuvo en los centros de contención, llegaron a quitarle los celulares para que no denunciaran las situaciones anómalas que estaban ocurriendo en esos sitios. Entonces, en vez de estar preocupado por pelearse con los otros poderes, órganos del Estado, en vez de estar poniendo la atención en situaciones que realmente lo que pasa es que a él le conviene. Está tratando de dirigir la atención hacia otros aspectos distintos a los errores que se están cometiendo en la pandemia. No negamos que El Salvador tiene pocos casos, preocupa cómo va cada día San Salvador teniendo más casos, por supuesto, y eso es como tú lo dijiste, es obvio por su densidad poblacional y estamos de acuerdo totalmente en las medidas sanitarias que se realicen siempre bajo los criterios constitucionales, y eso se puede realizar. Ahora, tener miedo a que la gente presente una demanda, a que la gente cuestione los decretos legislativos o los decretos ejecutivos del Ministerio de Salud, ¿por qué va a tener miedo si las cosas las está haciendo bien? Si estoy haciendo bien las cosas, si estoy apegado a la legislación, estoy respetando la Constitución, que presenten las demandas que quieran y la sala que revise y que determine que sí estoy cumpliendo con todo eso. Pero como aquí lo que existe realmente es una situación autoritaria, una situación en donde nadie no permite el presidente que se le asesore, porque me imagino que tiene muchos asesores. Yo he oído a muchos analistas decir, señor presidente, contrate buenos asesores, ¿y de qué sirve si no lo va a escuchar? El problema en este caso, lo que hemos estado viendo desde el principio es que la razón la tiene el presidente y nadie más. No escucha a nadie, no fomenta el diálogo, cuando realmente en una situación como esta, lo que deberíamos estar viendo es a todas las instituciones del Estado trabajando de manera organizada, complementaria, por el bien de la población. Vaya, yo quiero nada más, Pedro, decirte una cosa, y a Benjamín también. ¿Había alguien preparado para esto, Pedro? Porque creo que también debemos de ser un poco objetivos en el sentido de que esta situación agarró complicado al mundo entero
y se ven las complicaciones, por ejemplo, en países como Italia, como en España, el mismo Estados Unidos, y aquí, por supuesto, también el presidente dijo, bueno, se van a cometer errores, pero es mejor cometer errores, pero tenemos que salvar vidas, tenemos que priorizar la salud de la ciudadanía. Te digo esto porque tú decís que se deben de hacer las cosas de manera ordenada, pero siento que al principio no existía y de verdad que nadie estaba preparado para una cosa como esta, Pedro y Benjamín después. Bueno, mira, lo que ocurre es lo siguiente. No estamos hablando de que estaba preparado el país, ningún país. Estamos totalmente de acuerdo que estuvieran preparados para este tipo de situaciones. Estamos de acuerdo en que el sistema de salud salvadoreño no es el mejor del mundo, por supuesto, pero ¿por qué en el presupuesto de este año el sistema de salud no tuvo un refuerzo para mejorar las condiciones? Y ahora él está criticando que durante muchos años el sistema de salud está abandonado, pero él tampoco en el presupuesto del año pasado no mejoró sustancialmente el presupuesto de salud. Hay una contradicción enorme en ese tipo de situaciones, Josué. Entonces hay que decírselo a la gente debe saber eso. No se tenía una visión de ir mejorando. Para mí, un gobierno debe trabajar en 3 aspectos importantes. 1, la salud. 2, la educación. Y 3, por supuesto, la seguridad. El presidente de la República ha hecho énfasis en el tema de seguridad, la forma antojadiza como él lo quiere, pero está de alguna manera descuidando otros aspectos importantes. El tema de salud, él mismo tiene responsabilidad porque en el presupuesto del año pasado no se mejoró sustancialmente las condiciones o el presupuesto para, de alguna forma progresiva, ir mejorando las condiciones para la población salvadoreña. Hay que decir también, Josué, en este sentido que estamos hablando de violaciones a derechos humanos y estamos hablando de una confesión clara del presidente de la República. No voy a obedecer a la Sala de lo Constitucional. Eso no aporta nada al trabajo desarrollado que se está haciendo por los médicos y por todo el sistema de buena manera para poder combatir la pandemia. Vaya, pero digo, ¿qué está entendiendo la población, Benjamín, en relación a lo que está ocurriendo? ¿Qué está entendiendo la población? Y antes tu opinión en relación a lo primero que te decía, Benjamín. Bueno, primero, como bien dice Pedro, ningún país estaba preparado para la pandemia. O sea, nadie se esperaba esto. Pero bueno, en el caso salvadoreño, antes, tampoco estaba preparado ni Croacia, ni Nueva Zelanda, ni Alemania, ni Guatemala. En Guatemala son 7 personas fallecidas por esta pandemia. Sí, en El Salvador son 7 también, solo que Guatemala tiene más de 10 millones de habitantes que El Salvador. Entonces, son argumentos para mí un poco que enturbian. Pero ¿no será, Benjamín, que también los guatemaltecos se han acatado la cuarentena y se han acatado las disposiciones de las autoridades y aquí ha costado un poco más eso? Sí, entonces hay que militarizar, hay que dar un golpe de Estado, poner a los militares y darle garrote a la gente, como decías ayer. No, hombre, o sea, algo... No, pero no te vayas al extremo, Estás haciendo una comparación con... Sí, pero estás haciendo una comparación con Guatemala. Espérate, estás haciendo una comparación con Guatemala. Espérate, estás haciendo una comparación con Guatemala y tenés razón. O sea, allá son ¿cuánto? 10, 12 millones de habitantes, nosotros tenemos 7. Son 17 millones de habitantes, aquí somos 7, pero contéstame antes, ¿no será que en realidad allá en Guatemala sí están siendo ejemplo de acatar la cuarentena, de acatar y quedarse en la casa, están siendo más disciplinados y aquí está costando un poco más eso? No sé, porque no estoy en Guatemala. Sí, no sé. Pero lo estás poniendo de ejemplo, Benjamín. Yo no voy a especular, Los resultados son esos. Algo se ha hecho bien en Guatemala. Y Pedro mencionaba que en el presupuesto presentado por el gobierno actual el año anterior, ¿verdad?, se le redujo. No se le incrementó, se le redujo al Ministerio de Salud su presupuesto y se le aumentó a la Fuerza Armada. Eso te indica por dónde vamos, Josué, por favor. Entonces, yo creo que hay países que están haciendo las cosas bien. Y Pedro lo mencionaba también, y yo insisto en eso. O sea, en lugar de estar diciendo, la sala quiere que nos muramos todos y el presidente quiere salvarnos a todos,
yo estoy con Nayib y ya Nayib es dictador, en lugar de estar diciendo eso, de llevar a ese nivel la discusión sobre esta cuestión, que es un asunto de urgencia, de emergencia nacional, ¿por qué no se sientan los tres poderes del Estado? ¿Por qué no se sientan en esa misma mesa los partidos políticos? ¿Por qué no se sientan ahí las fracciones legislativas? ¿Por qué no se sientan ahí la empresa privada, la grande, la mediana, la pequeña y la microempresa? ¿Por qué no se sientan los comerciantes informales, que son bastantes? O sea, ¿por qué los trabajadores, los trabajadores sindicalizados? Correcto, ¿por qué no se hace una mesa de diálogo nacional? Y yo te lo decía ayer también, que sea transparente, que sea televisada, que la sociedad, la población se dé cuenta quién está haciendo bien las cosas y quién no. O sea, el presidente Bukele, el señor Bukele dijo que haga propuestas racionales, coherentes, constitucionales, y que sobre esa base los partidos políticos, si quieren politiquear, entonces que se opongan. Y eso lo va a ver toda la gente. Pero al revés también. Si los partidos políticos o los trabajadores o la empresa privada hacen propuestas racionales, constitucionales, civilizadas, entonces, ¿quién se va a desnudar? El rey. O sea, hay que estar claros en eso. O sea, yo no sé, insisto, o regreso a lo que me decías y me insistías. O sea, no sé qué pasará en Guatemala, pero algo están haciendo bien o han hecho bien antes. Pero yo creo que en Guatemala también hubo garrote, también hubo golpes de Estado, también hubo... Pero la gente, no sé si está obedeciendo o no, pero en Guatemala, o sea, el indicador que se ocupa acá es que solo 7 muertos y la curva se aplanó. No sé si las proyecciones matemáticas, aritméticas o geométricas, como dijo en una conferencia de prensa o en una cadena nacional, eran ciertas. Yo no sé, pero se puede jugar con un montón de cosas. Bueno, miren, vamos a hacer la primera pausa. Santa, podemos, por favor, ponernos a ustedes en el recuadro de la pantalla, por favor. Vamos, Pedro y Benjamín, a hacer la primera pausa. Tú dijiste algo, Benjamín, y ese va a ser nuestro insumo del próximo bloque. ¿Por qué no trabajar en medio de esta, por qué estamos viendo en medio de esta crisis pleitos, confrontación? ¿Y por qué no mejor buscar puntos de coincidencia para tratar de sacar? Porque lo que estamos viendo en esto es de verdad, es antagonismo, es confrontación, es quién puede figurar más que otro. Y entonces en medio está como el salvadoreño, está como el jamón, ¿vea? En medio de los dos panes, ¿vea? Y esa situación, ¿qué tanto nos puede complicar a mediano plazo con el tema de la posibilidad de que aquí se desate una crisis? Tienen ustedes razón al decir de que no ha habido nada de eso, y es cierto, lo que hemos visto es trabajo individualizado de cada uno de los órganos del Estado, pero no hemos visto una simbiosis, una conjunción para buscar salir adelante en todo esto. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Y además yo creería entender lo que ustedes están estableciendo, entender aquí no es quién es el héroe y quién es el villano. Se trata de que hay un problema de una crisis. Y en esta crisis, ¿qué papel está jugando la ciudadanía para también poder colaborar? Porque gran parte del éxito de lo que puede hacer el plan que esté ejecutando el gobierno tiene que ver con que la gente atienda, con que la gente sea bautizada, pues que no es bautizado a usted y que no entiende que debe de quedarse en su casa. Es necesario que lo amenacen o le infundan miedo para decirle que se va a morir si sale a la calle porque se va a contagiar de coronavirus. Cosas como esas. Y yo te respondo la pregunta que no quisiste responder, Benjamín. Los guatemaltecos están siendo más ordenados y disciplinados. Yo veía unas imágenes de un mercado de indígenas, de vegetales, y qué orden, qué distanciamiento, qué disciplina, qué ejemplo para el mundo. Eso no lo estás viendo aquí. Tú vas al mercado central, tú vas al mercado San Miguelito, tú vas al mercado que tú querrás, tú vas a Colón, tú vas a las calles, las calles están inundadas de gente, la gente no ha colaborado. Entonces, esa es la respuesta, Benjamín. José, te dije, no sé, pero te puedo poner ejemplos de un esfuerzo que se llama Granos Solidarios, de unos jóvenes que están haciendo las cosas bien, que ni se conocían antes de esto, y lo están haciendo bien. Te lo puedo poner como ejemplo. Bye. Regresamos, ya regresamos, no nos cambien.